Continuando con la materia de semiología, vamos a dar inicio a lo que es el tema 2, la semiología de cabeza y cuello. Bueno, importante en la anamnesis, especialmente en la enfermedad actual, analizar lo que es la forma y el tamaño de la cabeza, puesto que la forma, ¿no?, y el tamaño de la cabeza están relacionados con el crecimiento que tiene el cerebro, ¿no? Dentro de lo que es el tamaño, un aumento del perímetro cefálico como su disminución, ¿no? Es decir, macrocefalia, microcefalia, ¿no? Dentro de la forma también esto está relacionado con el cierre de las suturas, ¿no? Hay una patología, la craneosinostosis, ¿no?, que se refiere a un cierre precoz de estas suturas, ¿no? La craneosinostosis más frecuente se debe al cierre precoz de la sutura sagital. Esto se denomina escafocefalia, ¿no? Otro síntoma muy de gran consulta es lo que es la cefalea, ¿no? Ese dolor de cabeza, ¿no?, que puede tener diferentes características, clasificando a las cefaleas en varios tipos, ¿no? Pero existen dos muy importantes, una que es la migraña clásica, que se puede observar en esta parte del esquema. Esta migraña obedece a efectos neurovasculares, ¿no?, y clínicamente, semiológicamente, podemos observar que es un dolor en un hemicráneo, es decir, es un dolor unilateral que puede abarcar hasta la parte retroocular, ¿no? Esto hay que diferenciarlo de la cefalea tensional. Esta cefalea tensional puede ser solamente occipital o fronto-occipital, pero es bilateral, ¿no? Puede acompañarse de contractura de los músculos cervicales, ¿no? Otros tipos de cefaleas a mencionar solamente es la causada por las sinusitis en los diferentes puntos donde se encuentran los senos paranasales, como son los senos paranasales frontales, etmoidales, maxilares, etmoidales y esfenoidales, ¿no? En esta cefalea por una sinusitis crónica hay un dolor que aumenta con los movimientos de la cabeza, ¿no? Luego tenemos la cefalea en racimos. Esta cefalea en racimos es característica de pacientes jóvenes. Se caracteriza por un dolor a nivel retroocular acompañado de lo que es miosis o el síndrome de Horner, incluso con una sinosea unilateral. Bueno, empezando con lo que es la exploración física, vamos a hablar de lo que es el perímetro cefálico, ¿ya? En el adulto, un perímetro cefálico normal es de unos 56 centímetros, más o menos 2 centímetros, ¿no? Que un aumento en el perímetro cefálico se denomina lo que es macrocefalia, y una disminución del perímetro cefálico, microcefalia. Como podemos observar en la imagen, ¿no?, la macrocefalia puede estar representado por una hidrocefalia, ¿no?, y la microcefalia en procesos como los causados por el virus Zika, ¿no? La postura, ¿no?, por ejemplo, en los procesos meningios, ¿no?, toda la cabeza, por la contractura de los músculos cervicales posteriores, la cabeza tiende a irse hacia atrás, ¿no?, y en un absceso retrofaringio hacia adelante, ¿no? Los movimientos normales de la cabeza son movimientos de flexión, de extensión, de rotación, ¿no?, laterales hacia la derecha e izquierdas respectivamente. Todo esto debido a las articulaciones de la columna cervical, ¿no? Entonces cualquier alteración ya nos indican que esta parte, segmento de la columna puede estar afectada, ¿no? Las facies. Vamos a ver a continuación un esquema, ¿no?, detallado de algunas facies características. Recordemos que las facies son características propias del rostro de los pacientes que nos indican hacia una determinada enfermedad. Tenemos, por ejemplo, aquí la facies redondeada, ¿no? Ahora vamos a utilizar gran parte del esquema,
Esta es la primera, es la facies redondeada, que se observa en pacientes con enfermedad de Cushing, generalmente porque consumen gran cantidad de corticoides. Como los corticoides, el cortisol, se encargan del metabolismo de las proteínas, carbohidratos y lípidos, especialmente los lípidos. Estos se van acumulando, especialmente en la región facial, dándole a la cara una imagen en luna llena, también a nivel dorsal superior, una jiba de búfalo, ¿no? Y de manera general. ¿No? Tenemos aquí otra facies, la facies acromegálica, producida por un exceso de la hormona GH, ¿no? En adultos ya. La facies de estos pacientes van a presentar rasgos muy toscos, ¿no? Prominencias óseas muy notorias, acompañados de un engrosamiento de lo que es el ala de la nariz, una macroglosia, ¿no? Y característicamente un crecimiento de la rama ascendente del maxilar superior que va a llevar toda la mandíbula inferior hacia adelante. Esto se denomina prognatismo mandibular. De igual manera va a haber crecimiento de las partes blandas a nivel de las extremidades superiores. Tenemos aquí la facies tiroidea, característica de la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo por enfermedad de Graves, ¿no? ¿Qué es lo que le caracteriza a esta facies? Es el exoftalmos que presenta, y generalmente van a ser pacientes de sexo femenino adultas, ¿no? Vemos este exoftalmo que les caracteriza, una piel sudorosa, ¿no? Y puede estar acompañado de un aumento del tamaño en la parte anterior del cuello. Tenemos también aquí la siguiente facies, la facies adenoidea, característica en los niños que tienen una obstrucción a nivel de la nasofaringe por un incremento de tamaño de la amígdala faríngea. Esto obstruye la nasofaringe, por lo tanto el niño no respira muy bien por las fosas nasales, por lo tanto tiende a abrir la boca, ¿no? La boca, y estar con la boca abierta para poder respirar, ¿no? Tiene una mirada adormecida y una hipertrofia también de las narinas y el labio superior. Tenemos la facies hipocrática o peritoneal, puesto que esta facies se presenta en aquellos pacientes afectos de peritonitis. Como vemos en la imagen, van a ser pacientes que tienen una nariz afilada, ¿no? Las prominencias óseas se van a poder observar muy bien, un ligero endoftalmos, ¿no? Y a nivel de la boca, esta generalmente puede estar entreabierta y mostrar una mucosa yugal y una lengua muy seca y deshidratada, ¿no? En procesos peritoneales. Tenemos lo que es la siguiente, la facies leónida, que se presenta en pacientes afectos de lepra, ¿no? En estos pacientes empiezan a aparecer nodulaciones en todo lo que es la cara del paciente, ¿no? La nariz se vuelve muy ancha y aplanada, ¿no? La cola de las cejas se va perdiendo, ese fenómeno se denomina madarosis, ¿no? Y sobresalen lo que es la frente y el mentón, es decir, le da un aspecto, como ven en la imagen, que aparenta la cara de un león. Es por eso que se denomina facies leónida, en la lepra lepromatosa, repito. Luego tenemos las facies de la esclerodermia, generalmente van a ser pacientes mujeres que van a presentar una piel muy tirante, acompañada de una nariz muy delgada y algunas telangiectasias alrededor. Las telangiectasias son también llamadas arañas vasculares, ¿no? Y algo característico es que estas pacientes van a tener una boca pequeña, lo que se denomina microstomía. Luego tenemos la facies alcohólica, característica de los bebedores crónicos, ¿no? Que van a presentar una piel bronceada, ligeramente eritematosa, una rinofima, que se caracteriza por ser una nariz con nodulaciones y poros muy notorios y enrojecida, ¿no? Puede tener también un aumento de las glándulas parotídeas. Luego tenemos la facies caquéctica. Esta facies caquéctica se puede observar en pacientes en procesos cancerígenos terminales, y también en la tuberculosis, ¿no? En estos pacientes se va perdiendo gran cantidad del tejido adiposo a nivel de todo el cuerpo y también a nivel del rostro, ¿no? Y es tanta la pérdida de este tejido adiposo que también se pierde la bolsa adiposa de Bichat, ¿no? Por lo tanto van a presentar unos pómulos muy sobresalientes, ¿no? De igual manera
se puede decir que es una facies, aparenta una facies cadavérica de igual manera. Luego tenemos la facies parkinsoniana, o también llamada facies en máscara, donde la cara es inexpresiva, con la mirada fija y la cara dirigida ligeramente hacia adelante por la contractura de los músculos cervicales. Luego tenemos la facies asimétrica, propia de lo que es la parálisis facial, es decir, parálisis del séptimo par. Veamos un momento la imagen, porque es importante destacar y diferenciar lo que es la parálisis facial periférica y una parálisis facial central. La parálisis facial periférica afecta a todo el hemisostro, ¿no? Boza las líneas frontales, las líneas nasogenianas, la comisura bucal se dirige al lado sano, ¿no? El paciente no puede cesar el párpado afectado. Al hacerlo, como no puede cesar el párpado, la mirada se dirige hacia arriba, ¿no? Y eso se denomina el fenómeno de Bell. Todo esto es por una afección periférica del séptimo par craneal. A diferencia de la parálisis facial central. En la parálisis facial central solamente se afecta un cuadrante inferior, es decir, la boca, mejilla, el surco nasogeniano respectivo, y se respeta lo que es la frente y el ojo. Entonces, en la parálisis facial central no va a existir fenómeno de Bell. Entonces, estas vendrían a ser las facies más importantes susceptibles a ser preguntadas. Continuando con el examen físico, vamos a hablar de los párpados, ¿no? Vemos en la imagen lo que es el entropion y el ectropion. Estos se refieren a las diferentes direcciones que pueden tener los párpados, y así estos se dirigen hacia adentro, estaremos hablando de un entropion, y si se dirigen hacia afuera excesivamente, de un ectropion. ¿En qué tipo de pacientes podemos observar esto? En pacientes que hayan tenido quemaduras o cicatrices a nivel de los párpados, o incluso en pacientes ancianos, especialmente el ectropion, por una debilidad ya del músculo orbicular de los párpados. Luego tenemos lo que es la blefaritis, ¿no? Que es la inflamación de los párpados. Blefaritis, párpados inflamados. Los aspectos más representantes de esa inflamación, el orzuelo y el chalazion, ¿no? Viendo los esquemas, el orzuelo es más una afección infecciosa por el estafilococo dorado, que llega a infectar una de las glándulas que están a nivel de los párpados. Pueden ser las glándulas de Meibomio o las de Sayce generalmente, ¿no? Y el chalazion se caracteriza por ser una afección inflamatoria, pero sobre todo de origen obstructivo, y especialmente por afectar a las glándulas de Meibomio. Luego tenemos lo que es la ptosis palpebral. La ptosis palpebral es esa caída del párpado, como vemos en esta imagen, donde el lado izquierdo tiene esa ptosis palpebral. ¿En qué enfermedades se puede presentar? ¿En qué afecciones? En enfermedades que afecten a lo que es el tercer par craneal, y también en el síndrome de Horner. Luego, los epicantos. Los epicantos, como vemos en esta imagen, se refieren a la presencia de pliegues de piel, ya sea dentro de los ángulos externos y especialmente en los ángulos internos de los ojos. Esos pliegues de piel forman los epicantos. En alguna enfermedad no se puede observar, puede ser en el síndrome de Down. El blefaroespasmo, ¿no? Es esa contracción dolorosa de los párpados, ¿no? Que se producen como un reflejo de defensa ante una irritación o alguna molestia a nivel de la conjuntiva o córnea ocular, ¿no? Entonces, como defensa, los párpados se cierran y generalmente es una oclusión dolorosa. Ese es el blefaroespasmo. Los antelasmas, vemos en esta imagen, ¿no? Donde en este paciente, al entornar los párpados, se ve que hay unas placas amarillentas, ¿no? Que son concreciones lipídicas que forman estos santelasmas. ¿En qué tipo de pacientes vamos a observar estos? En pacientes obesos mórbidos o con algunas dislipidemias, colesterolemias, ¿no? Generalmente. Luego tenemos lo que es el exoftalmos y el endoftalmos.
Vemos en esta imagen el exoftalmos, como habríamos visto en la facies hipertiroidea, ¿no? Es esa protrusión hacia afuera de los ojos, ¿no? Y el endoftalmos vendría a ser todo lo contrario, aparenta que el globo ocular se dirige hacia adentro. Un ejemplo puede ser en una fractura del piso orbitario, que generalmente es la más frecuente. También aparece un pseudoendoftalmos en el síndrome de Horner. El estrabismo se refiere a que los globos oculares no tienen ejes paralelos, sino que sus ejes están desviados, ¿no? Y puede existir un estrabismo convergente cuando los globos oculares se dirigen hacia adentro, o un estrabismo divergente cuando se dirigen hacia afuera. El nistagmo son movimientos rápidos y oscilatorios, ¿no?, de los globos oculares, ¿no? Tiene más o menos esta forma, el nistagmus, y puede haber un nistagmus horizontal o periférico, generalmente es relacionada con procesos otorrinolaringológicos, especialmente los que afectan a los laberintos, ya sea membranosos u óseos, ¿no? El nistagmus horizontal. Pero también existe un nistagmus vertical, que ya nos indica una patología de origen central. Puede ser un tumor a nivel de cerebelo, un neurinoma a nivel del acústico, como por ejemplo, ¿no? Entonces recuerden, los nistagmus, esos movimientos oscilatorios que pueden ser horizontales o verticales. Al analizar la conjuntiva ocular, recordemos que es una membrana accesoria del globo ocular en la parte anterior, que existe una conjuntiva vulvar anterior y una tarsal que va recubriendo la parte posterior de los párpados. Alteraciones que pueden afectar la conjuntiva: la epífora, que es el aumento de la secreción lacrimal, o también puede ser producida por una obstrucción de las vías lacrimales. Luego, algunas características de lo que es la pingüécula y el pterigion. Vemos en la imagen, en este esquema, esta es la pingüécula, que es una degeneración de esta conjuntiva y que se va depositando, ¿no?, a manera acumulada en un sector de esta conjuntiva. Y el otro proceso vendría a ser el pterigion, ya que forma una verdadera membrana de conjuntiva, generalmente de forma triangular, como podemos observar, donde la base se dirige hacia el ángulo del ojo y el vértice hacia la pupila, ¿no? Este vendría a ser el pterigion y este la pingüécula. Ya observando lo que es la córnea, recordemos que la córnea es esa parte anterior del globo ocular, ¿no?, que en los ancianos, por ejemplo, se observa lo que es el arco corneal. Vemos esta imagen, ¿no?, y vemos como este arco corneal rodea lo que es el iris, ¿no? Otro nombre también de este arco corneal es el cerontoxón, ¿no? También algunos pacientes con dislipidemias pueden presentar arcos corneales. Las queratitis, que es la inflamación de la córnea, ¿no?, van a presentar un ojo rojo, ¿no?, pero generalmente va a ser doloroso, es decir, que va a estar acompañado de blefaroespasmo. Esto nos vale para diferenciarnos de las conjuntivitis, que también presentan ojos rojos, pero las conjuntivitis no duelen. Pero una queratitis sí duele, presentas ojos rojo y hay también dolor y un blefaroespasmo acompañante. Pueden ser cuerpos extraños o alguna lesión infecciosa que tenga a nivel de la córnea. Y tenemos lo que es el queratocono, ¿no? Si recordamos la anatomía del globo ocular, ¿no?, la córnea tiene una ligera convexidad en su parte anterior, ¿no? El queratocono se refiere a que esa convexidad es excesiva, ya a manera de un cono, y se observa en pacientes, por ejemplo, que viven en la altura, que están sometidos a un reflejo elevado de los rayos solares, ¿no? Las pupilas, como sabemos, las pupilas normales son isocóricas, es decir, del mismo diámetro. Se habla de pupilas anisocóricas cuando hay miosis, que miden menor a 2 milímetros, midriasis cuando miden más de 4 milímetros, y los reflejos pupilares principales, ¿no?, que se evalúan con una lámpara son el reflejo fotomotor, el consensual y el de acomodación.
Continuando con esta exploración física, vamos a ver la parte de lo que es la exploración de la nariz. Generalmente, cuando vienen a consultar este tipo de pacientes, pueden mencionar algunos síndromes característicos de esta región, como por ejemplo un síndrome obstructivo, que esta obstrucción a nivel de las fosas nasales puede ser completa o incompleta, unilateral, bilateral, ¿no? Luego tenemos otro síndrome, el síndrome secretorio, con secreciones serosas, mucoserosas, mucopurulentas o incluso sanguinolentas, ¿no? Vale destacar cuando un niño se presenta con una secreción unilateral por un solo lado de las fosas nasales, pues hay que pensar en que tenga ahí un cuerpo extraño alojado en esa región, ¿no? A diferencia de que si hay un anciano que presenta una secreción unilateral, pero es una secreción fétida, maloliente, hay que pensar en un proceso maligno a nivel de las fosas nasales, ¿no? El síndrome hemorrágico, caracterizado especialmente por lo que es la epistaxis, esa salida de sangre por las fosas nasales, que generalmente compromete lo que es la región hemorragípara de Kiesel-Bach, ¿no? Es importante ver aquí la edad, puesto que los niños generalmente, si es que sufren de epistaxis, suele ser por algún traumatismo agudo, ¿no? En los adultos que cursan con epistaxis a repetición, es importante medirles la presión arterial, pues puede ser debida a una hipertensión, ¿no? Y en pacientes jóvenes, alrededor de la adolescencia, tenemos una entidad denominada el angiofibroma nasofaringeo juvenil, que es una tumoración de tipo vascular, no muy vascularizada esta, que obstruye la parte posterior de la nasofaringe, y una de las características es que presenta epistaxis, pero son epistaxis masivas que pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Incluso el tratamiento, que vendría a ser quirúrgico, no puede ir directamente a excisionar la lesión, tiene que haber una embolización previa, ¿no? Y luego posteriormente realizar la escisión de ese angiofibroma nasofaringeo juvenil, ¿no? Esto de acuerdo al síndrome hemorrágico. Luego tenemos el síndrome doloroso con afección mucosa y nerviosa respectivamente. La entidad más comúnmente representada en este síndrome doloroso vendría a ser las sinusitis agudas y crónicas. Si recordamos, tenemos en esta parte superior lo que son los puntos dolorosos de los senos frontales, ¿no? En las partes laterales los senos maxilares, los senos esfenoidales y etmoidales de igual manera. Vale destacar que en los adultos el seno maxilar es el que con más frecuencia se afecta, y en los niños los senos etmoidales. ¿Qué características tiene este síndrome doloroso? En la sinusitis, pues que hay mucho dolor cuando el paciente realiza movimientos de la cabeza. El síndrome olfativo. Los pacientes se pueden quejar de un síndrome olfativo cuantitativo o puede ser cualitativo. Cuantitativo, es decir, huelen menos, esto sería la hiposmia, ¿no? Huelen más, hiperosmia, ¿no? O huelen o alteraciones cualitativas, sienten olores que no son, como ser la parosmia, la cacosmia, o incluso pueden representar algunas alucinaciones olfativas. Luego estos vendrían a ser los síndromes de consulta más frecuentes en los que se puede agrupar la historia clínica en estos pacientes, ¿no? Pero también hay que ver la forma y la coloración de la pirámide nasal, ¿no? La forma es muy importante, pues tiene que ser una pirámide nasal simétrica, ¿no? Recordemos que en algunas enfermedades, como en la sífilis, ¿no? La nariz tiende a optar una nariz en silla de montar, ¿no? En traumatismos con desviaciones del tabique y de toda la pirámide. La coloración. Tenemos aquí un ejemplo, como vemos en el esquema, una paciente con lupus eritematoso, donde tanto las mejillas como el dorso de la nariz adoptan una coloración muy rojiza, característica de esta enfermedad que es el lupus.
Luego los movimientos a nivel de la nariz, especialmente de las narinas, ¿no? Vemos en esta imagen un niño, ¿no? Bueno, que está llorando, pero si vemos detenidamente sus narinas, las alas de las fosas nasales, vamos a ver que ahí hay un aleteo nasal, ¿no? Hay una dilatación y contracción de estas narinas, y este aleteo nasal se va a observar en el contexto de una insuficiencia respiratoria. Este niño que vemos en el esquema se encuentra llorando, se encuentra inquieto porque está con una insuficiencia respiratoria, por lo que este aleteo nasal va a ser parte de un conjunto, pues este paciente puede ser que presente una cianosis central, como ya habíamos mencionado anteriormente, es decir, lóbulos de las orejas, punta de la nariz, labios, ¿no? También puede tener una retracción intercostal, retracción subsifoidea, ¿no? Que ya nos indica en conjunto una insuficiencia respiratoria, ¿no? Bueno, luego vemos lo que es la exploración de los oídos, ¿no? Bueno, y los oídos generalmente se exploran mediante este aparato que es un otoscopio, ¿no? Que para su uso este se va introduciendo en lo que es el conducto auditivo externo, ¿no? Para eso se tracciona ligeramente el pabellón hacia atrás y algo hacia arriba para poder visualizar mejor lo que es el conducto auditivo externo y también la membrana timpánica. Vemos en este esquema inferior lo que es una membrana timpánica normal con un borde circunscrito, ¿no? Tiene una pars tensa, la mayor parte es una pars tensa, tiene un triángulo luminoso, ¿no? Y se puede notar la inserción del músculo del martillo. Generalmente esta membrana timpánica es transparente. Bueno, ¿y qué alteraciones podemos encontrar? También podemos encontrar lo que es la otosea, ¿no? Que es salida de secreciones, serosa, mucosas, ¿no? Purulentas, incluso como en algunas otitis medias en su segunda fase. Podemos encontrar también lo que es la otosagia en procesos locales a nivel del pabellón, conducto auditivo externo. Pero esta otosagia también se puede observar ya en procesos de fractura de la base del cráneo, ¿no? Si hay otosagia, hay equimosis en forma de ojos de mapache, hay equimosis retroorbitaria que se denomina el signo de Battle, y esto también se acompaña de una otosagia, como vemos en la imagen, pues es muy probable que ese paciente haya tenido una fractura de base de cráneo, ¿no? Bueno, luego tenemos alteraciones ya en la audición, como es la hipoacusia, paraacusia, los zumbidos, ¿no? Generalmente. Otro síntoma acompañante puede ser el vértigo, esa sensación de giro de objetos alrededor, ¿no? Vale destacar también que la parte auditiva, ¿no? Se explora mediante el uso del diapasón, ¿no? Que es este objeto que realiza varias vibraciones por minuto, y estas vibraciones causan también un sonido, ¿no? Y tienen que ser transmitidos ya sea por vía ósea o por vía aérea, ¿no? Tenemos algunas maniobras semiológicas, como es vemos en la imagen. Esta es la maniobra de Weber, que mide sobre todo la transmisión ósea, y esta es la prueba de Ziné, que combina lo que es la transmisión ósea con la transmisión aérea, ¿no? Weber se realiza de esta manera, y Ziné primero se apoya sobre la apófisis mastoides y luego por delante del pabellón auricular. Estas maniobras van a ser más estudiadas en la parte de neurología. Luego, continuando con la exploración física, vemos las características del pabellón auricular, ¿no? Recordamos las partes anatómicas de este pabellón: el hélix, antihélix, trago, antitrago, la concha, el lóbulo, ¿no? Está conformado por un cartílago elástico, y es muy importante, como podemos observar en la diapositiva, la implantación de los pabellones auriculares, ¿no? Para saber si es una implantación normal, se traza una línea imaginaria desde el canto externo del ojo hasta la región occipital posterior, ¿no? Normalmente la parte superior del pabellón auricular tiene que estar por encima de esa línea. En algunas enfermedades, como el síndrome de Down, ¿no? Los pabellones auriculares tienen una implantación más baja.
De igual manera, la coloración, la temperatura del pabellón auricular guarda relación con su vascularización, y algún traumatismo local puede afectar estos componentes de color y temperatura. Algunos tofos gotosos que están formados por ácido úrico, ¿no?, se van acumulando también en los pabellones auriculares, codos de estos pacientes que tienen hiperuricemia, es decir, la gota. Luego, la condritis, que vendría a ser la inflamación del cartílago del pabellón auricular, ¿no?, por procesos traumáticos o infecciosos, ¿no? Luego tenemos lo que son las otitis medias y las otitis externas. Para diferenciarlos, solamente palpando el pabellón auricular, en las otitis externas, ¿no?, al ser un proceso más difuso, cuando se moviliza el pabellón auricular, el paciente siente gran dolor. Pero si es una otitis media, al movilizar el pabellón, el paciente no siente dolor, ¿no? Entonces es una manera semiológica de poder distinguir una otitis externa de una otitis media. Bueno, continuando ahora, vamos a ver lo que es la orofaringe, ¿no? Alguna facies importante, la facies adenoidea propia en niños por ese crecimiento de la amígdala faríngea, el niño con la boca abierta, principalmente para facilitar su respiración bucal, ¿no? En la orofaringe también es importante ver que en la enfermedad denominada difteria, dentro de la cavidad bucal se van a poder observar membranas blanquecinas, ¿no?, en la mucosa, alrededor de las amígdalas, etc., ¿no? El flemón periamigdalino, como vemos en esta imagen, es este flemón alrededor de la amígdala que ya previamente estaba inflamada, se acumula pus, ¿no?, y al ser unilateral desplaza la úvula al lado contrario, ¿no? Tenemos también la angina de Ludwig, que es la inflamación del piso de la boca, especialmente comprometiendo a la glándula submaxilar, y esta angina de Ludwig se observa principalmente en pacientes inmunodeficientes. La zánula, que es una acumulación de líquido seroso en la parte sublingual entre el frenillo y la arcada dentaria, ¿no?, debido a un proceso obstructivo congénito. Recibe el nombre de zánula porque se parece al vientre de un batracio, de una zana, ¿no? Entonces, estos son algunos acápites importantes, ¿no? La fisura palatina, es decir, el velo del paladar duro se encuentra fisurado, y estos tipos de pacientes generalmente ya nacen con estas alteraciones, y a medida que van creciendo pueden presentar una zinolalia abierta. Esa zinolalia abierta es más que todo esa voz característica que tienen, donde generalmente van pronunciando las palabras con un tono más que todo más nasal que bucal, ¿no?, por esa fisura que existe. Y también este tipo de pacientes van a tener una deglución incontinente, que es decir, que al comer, ¿no?, por esa fisura que tienen, la comida va a pasar desde la cavidad bucal a las fosas nasales, ¿no? Bueno, entonces algunos acápites importantes, vale recordar, ¿no?, que para explorar la orofaringe se utiliza un bajalenguas, un depresor, ¿no?, y se aconseja tener una imagen ordenada de lo que es la cavidad bucal, como vemos en la imagen. Recordar las paredes superiores, por el velo del paladar blando duro, abajo se encuentra la lengua, las partes laterales, las arcadas, los pilares amigdalinos anterior y posterior, ¿no?, y en el fondo el istmo de las fauces. Continuando, vamos a explorar lo que son las amígdalas, ¿no? Las amígdalas, ver esos dos pilares, pilar anterior o palatogloso y el pilar posterior palatofaringio. Ahí se encuentran las tónsilas amigdalares. Y hay diferentes tipos de amígdalas que pueden llamarnos la atención, entre ellas la amígdala eritematosa, muy inflamada, generalmente en procesos infecciosos, ya sean víricos o bacterianos. Tenemos la amígdala lacunar, donde hay presencia de deposición de fragmentos blanquecinos dentro de las criptas amigdalares, que pueden llegar a tener una coloración hasta grisácea, ¿no? Amígdalas ulcerosas, generalmente hay úlceras que se presentan dentro de lo que es la amígdala, generalmente nos indican procesos infecciosos. El más frecuente es el de la mononucleosis infecciosa, ¿no?, pero también se puede deber a otro tipo de infecciones como la tuberculosis de igual manera.
Luego tenemos la exploración de lo que es el frenillo lingual, ¿no? Esa membrana que se encuentra en la parte inferior de la lengua y nos puede dar un frenillo corto o un acrobatismo lingual. El frenillo corto se refiere a que esa membrana es pequeña, por lo tanto los movimientos linguales van a ser limitados, ¿no? Y todo lo contrario vendría a ser el acrobatismo lingual, donde la lengua es más movible, protruye a mayor distancia, ¿no? Son dos términos antagonistas, el frenillo corto y el acrobatismo lingual. Luego también para la exploración de la lengua, ¿no? Al saber que es un órgano sobre todo muscular, ¿no? Es importante primero inspeccionarlo en reposo, viendo su simetría, sus bordes, palpando el trofismo de la lengua en reposo y luego posteriormente pedir al paciente que saque la lengua y que la empiece a mover, ¿no? Es decir, hay que explorar la lengua en reposo y en movimiento, ¿no? El tamaño de la lengua. Pues hablamos de lo que es la microglosia, que es una lengua pequeña, y la macroglosia, que es una lengua grande. Generalmente la microglosia, esa lengua pequeña, es ya más de origen congénito, ¿no? O constitutivo del paciente. Luego lo que es la macroglosia, esa lengua de mayor tamaño, se puede apreciar transitoriamente, por ejemplo, en el angioedema neurogénico, ¿no? Donde hay un edema generalizado especialmente a nivel de la lengua y la faringe, ¿no? Y por alguna picadura de un insecto que puede edematizar la lengua. Y podemos observar macroglosias ya permanentes, por ejemplo, en enfermedades como la amiloidosis, donde ya hay depósito de material permanente en la lengua. Luego, algunos tipos de lengua que debemos recordar: una lengua seca, especialmente en pacientes deshidratados; una lengua fisurada, ¿no? Con pequeñas grietas a nivel de la parte dorsal de la lengua; una lengua geográfica, se refiere a que en la lengua hay lugares que sí tienen papilas y otros sectores que están depapilados, ¿no? Esa es la lengua geográfica. La lengua melanoglósica se refiere a esa lengua de coloración oscura, ¿no? Que esta se puede dar por alteraciones en la flora microbiana en pacientes que empiezan a tomar antibióticos a dosis no exactas, ¿no? Y los tumores a nivel de la lengua, que pueden ser benignos o malignos, empezándolos a buscar en el tercio posterior y en los márgenes linguales. Bueno, la semiología de los dientes. Sabemos que tenemos dos tipos de dentaduras: una dentadura temporal, que abarca el número de 20 dientes, y una temperatura ya permanente de 32 dientes, ¿no? Algunos términos a recordar: la anodontia, ¿no? La anodontia, donde no va a existir los gérmenes dentarios, por lo tanto los dientes o el diente que va a faltar no va a tener ni una dentadura temporal ni permanente, ¿no? El diente neonatal, como podemos ver en la imagen, ¿no? Generalmente los neonatos nacen sin dientes, pero algunas veces se observa este diente neonatal. Generalmente es el incisivo inferior el que aparece, ¿no? Y lo que causa generalmente endurecimiento de la arcada superior o molestias en el momento de la lactancia a la madre, ¿no? Los dientes supernumerarios, o sea, dientes extras que tienen algunos pacientes, generalmente tienen forma de clavija y no tienen una dirección paralela. Algunas acápites infecciosos que pueden abarcar los dientes: tenemos los dientes de Hutchinson, que los tenemos en esta imagen, o dientes en tonel, especialmente que afectan a los incisivos, que tienen ahí esa hendidura, que están más separados, incluso pueden tener diferentes ejes, que se presenta en la sífilis congénita. Es decir, en la sífilis congénita hay una triada: los dientes de Hutchinson, la queratitis a nivel de los ojos y la sordera, ¿no? Esa es la triada de la sífilis congénita, donde se encuentran los dientes de Hutchinson. Y recordemos que las tetraciclinas, al depositarse en el esmalte de los dientes, dan una coloración amarillento verdosa a estos.
Algunas enfermedades metabólicas que también pueden afectar a los dientes, tenemos por ejemplo lo que es el hipopituitarismo por una deficiencia en la secreción hormonal de la glándula hipófisis o pituitaria, ¿no? Entonces esto también puede afectar a la dentición, que puede ser más retardada, y los dientes generalmente pueden ser de menor tamaño. La acromegalia por un exceso de la hormona de crecimiento puede afectar a la rama ascendente del maxilar inferior, haciendo que éste protruya hacia adelante. Como sabemos, esto también se acompaña de una macroglosia, y los dientes por esta macroglosia pueden ser empujados hacia adelante. En conjunto, todo esto se denomina prognatismo mandibular propio de la acromegalia. El hipotiroidismo puede causar un enlentecimiento en la aparición de la dentición, y el hipertiroidismo puede acelerar la dentición normal en estos pacientes afectos por estas enfermedades tiroideas. El hipogonadismo generalmente afecta a los dientes llamados caninos, ¿no? En la diabetes mellitus, en pacientes que tienen diabetes que no han sido tratados o han sufrido varias descompensaciones, el hueso alveolar, ¿no?, que envuelve al diente, ¿no?, generalmente sufre una inflamación ya de tipo crónico, ¿no?, y los dientes afectados pues pueden salirse de esa parte alveolar, ¿no?, cayendo rápidamente. A este proceso se denomina la estomatitis expulsiva de Maginot, como podemos observar en esta imagen, ¿no?, que seguramente es un paciente diabético. En el raquitismo, de igual manera, por ese déficit de vitamina D en los niños, ¿no?, hay un déficit de calcio que también se utiliza en la dentición normal, ¿no? Incluso los dientes van a salir en diferentes ejes, la dentición se va a retrasar. O sea, hay una gran afección en el raquitismo infantil, ¿no? La afluorosis por falta de flúor, ¿no?, la dentición y las capas diferentes de los dientes van a estar afectados, ¿no? Todo lo contrario vendría a ser por un exceso de flúor, ¿no? Esto sería la fluorosis crónica, especialmente en países donde ya el agua potable tiene también flúor, ¿no? Se van a observar a pacientes que tienen los dientes de una coloración moteada, como podemos ver en la imagen. Bueno, continuando con la semiología de cabeza y cuello, vamos a ver la exploración de las glándulas salivales. Recordemos que tenemos las glándulas parótidas, submaxilares, sublinguales. La parótida es enteramente serosa, da una saliva más líquida, y la glándula submaxilar y sublingual son glándulas mixtas que dan una saliva más mucosa, más espesa, ¿no? Entonces, bueno, algunos acápites importantes, vemos lo que es la cialolitiasis, ¿no? En la cialolitiasis es la formación de cálculos a nivel de estas glándulas o su conducto, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, la glándula generalmente más afectada es la glándula submaxilar, por esa saliva más espesa que secreta, ¿no?, y por su tamaño. Su conducto de Wharton también puede estar afectado por estos litos a nivel de esta glándula. Clínicamente, ¿qué es lo que va a presentar el dolor? Que en el momento de comer, por ese aumento de la secreción salival, se va a acompañar de un dolor muy fuerte, ¿no?, por esa obstrucción que va a causar el lito, ¿no? Generalmente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Las parotiditis, la inflamación de la glándula parótida, generalmente de origen infeccioso, especialmente de origen viral, va a causar un crecimiento de esta glándula que va a borrar el borde posterior en relación con el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Tenemos luego lo que es el síndrome de Frey, ¿no?, que se observa en pacientes que han sido sometidos a cirugías donde han excisionado lo que es la glándula parótida principalmente, ¿no? Lo vamos a ver en un momento, ¿no?, pero antes veremos lo que son los tumores que pueden afectar a las glándulas salivales, ¿no? La glándula salival más afectada, como vemos en esta imagen, es la glándula parótida, ¿no? Hay tumores que pueden ser benignos y malignos, ¿no? El tumor más frecuente a nivel de las glándulas salivales es el adenoma pleomorfo, y este adenoma pleomorfo afecta generalmente a lo que es la glándula parótida. Normalmente un adenoma pleomorfo es benigno,
¿no? Es benigno. ¿Cómo me doy cuenta que es benigno? Es una tumoración más circunscrita, ¿no? Poco dolorosa, que crece paulatinamente, poco a poco con el tiempo, ¿no? Pero vale destacar que este adenoma pleomorfo puede malignizar, ¿no? Y un dato muy importante que nos indica la malignización de un adenoma pleomorfo es su infiltración al nervio, al séptimo par craneal, que es el nervio facial. Recordemos que anatómicamente la glándula parótida es atravesada por este nervio, ¿no? Si este adenoma pleomorfo, que al principio era benigno, se va malignizando, va a haber infiltración de este nervio, ¿no? Y al estar afectado, el paciente, además del abultamiento en esa región, pues puede llegar a tener una parálisis facial a causa de esta infiltración, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no?, hay que realizar la cirugía de este adenoma pleomorfo, ¿no? Y como vemos en la otra imagen, ¿no?, tenemos aquí un paciente que tiene esa cicatriz, ¿no?, de la cirugía que le han hecho. Seguramente tenía un adenoma pleomorfo, pero ya después de la cirugía muchas veces se observa lo que es el síndrome de Frey. Este síndrome de Frey, ¿en qué consiste? Si vemos la imagen, ¿cómo está aquí la región? Se encuentra más rojiza, está sudando más, ¿no?, tiene más sudoración, y si presionamos ahí, pues va a causar rápidamente dolor, ¿no? Es por eso que el síndrome de Frey se lo conoce también con el síndrome de las 3 H's: hiperemia, hiperhidrosis e hiperalgesia, ¿no? Y esto se debe a una lesión de las fibras parasimpáticas, ¿no?, del nervio facial, que se ha producido como consecuencia de la cirugía, ¿no?, de esta tumoración. Bueno, continuando con lo que es la exploración física, vamos a ver a lo que es la parte del cuello. ¿Qué nos interesa en esta región del cuello? Recordar anatómicamente, ¿no?, que el cuello es esa parte que une la cabeza con el resto del cuerpo. Por lo tanto, hay ahí estructuras anatómicas muy importantes. Por ejemplo, la columna cervical. Tenemos ahí la faringe, que es una vía tanto digestiva como aérea, ¿no? Tenemos ahí lo que es la laringe, el hueso hioides, ¿no?, el suelo de la boca, ¿no?, que guarda íntimas relaciones. Recordemos que también dentro de la columna cervical se encuentra la médula espinal cervical, ¿no?, y la salida de los nervios que van a dar origen al plexo cervical. Bueno, entonces, considerando todo eso, es muy importante ver la simetría del cuello, ¿no? Generalmente tiene que ser una simetría cilíndrica, sin abultamientos ni contracciones, ¿no? También hay que valorar los movimientos del cuello, ¿no? Si recordamos, el cuello tiene movimientos de flexión, extensión, movimientos laterales y movimientos de rotación. Bueno, algunas patologías que vamos a ir viendo. El síndrome o enfermedad de Klippel-Feil, como está en esta imagen. El síndrome de Klippel-Feil son pacientes que van a presentar un cuello muy corto, ¿no? Un cuello muy corto. ¿Y esto a qué se debe, ¿no? Si vemos este paciente, casi en sí no tiene cuello. ¿Por qué se debe esto? Si le sacamos una radiografía, vamos a poder observar que las vértebras cervicales se han fusionado, por lo tanto el cuello va a ser muy corto, incluso la movilidad va a estar limitada en estos pacientes. A eso se refiere el síndrome de Klippel-Feil, fusión de las vértebras cervicales. Todo lo contrario vendría a ser el cuello en forma de cuello de ganso, ¿no? Generalmente en algunos lugares donde las personas se van poniendo instrumentos ahí que alargan la parte cervical. Luego también es importante ver la piel del cuello, ¿no? Ver si tiene cicatrices, si hay abscesos, úlceras, escrófulas, ¿no? Recordemos que la escrófula es una adenopatía, ¿no?, pero una adenopatía que se produce por una infección tuberculosa, ¿no? Cuando esta adenopatía ya tuberculosa se abre hacia la piel, eso se denomina escrófula. También es importante valorar lo que son las carótidas, ¿no? Las carótidas, viendo el pulso carotídeo, o sea, solamente observándolo, palpándolo principalmente, ¿no?, a cada lado de lo que es la laringe,
¿no? Y auscultando, se puede auscultar también la carótida en busca de algún soplo. Por ejemplo, la estenosis aórtica en los pacientes ya ancianos, el soplo que produce esto se puede irradiar hasta las carótidas y el soplo en esa región carótida puede ser audible. De igual manera, la exploración de las venas yugulares es importante, ¿no? Para esto, como podemos observar en la imagen, se pone al paciente en una posición semisentada a 45 grados, ¿no? Esto nos sirve para ver la ingurgitación yugular y medir la presión venosa central, ¿no? Encontramos lo que es el ángulo de Lewis en esa posición, ¿no? Trazamos una línea horizontal, ¿no? Y si la ingurgitación yugular sobrepasa los 3 centímetros de esa línea, pues ya nos evidencia que existe una ingurgitación yugular, ¿no? Y también como referencia, también a partir de ese punto se puede ir midiendo la presión venosa central. Bueno, también es importante ver lo que es la tráquea, especialmente su simetría y su posición central, pues algunas afecciones pulmonares, por ejemplo, un neumotórax, un desame pleural masivo, pueden desviar la tráquea hacia el lado contrario, ¿no? Recordemos que una atelectasia pulmonar también desvía la tráquea, pero hacia el lado afecto. Entonces es importante ver si la tráquea está simétrica o está desplazada a algún lado. Bueno, también los ganglios a nivel cervical son importantes, ¿no? Porque normalmente nosotros no podemos ver ni palpar los ganglios cervicales por su pequeño tamaño, generalmente menor a 1 centímetro, ¿no? Eso vendría a ser lo normal, ¿no? Entonces, si en caso hay algún ganglio de mayor tamaño, una adenomegalia, es importante ver cuántos ganglios son, qué tamaño tienen, ¿no? Es importante ver si hay confluencia o no de varios ganglios. Muchas veces varios ganglios se confluyen en uno solo y esto es muy característico del linfoma de Hodgkin. Luego hay que ver si el ganglio es movible o es que está infiltrando ya tejidos profundos, ya que le daría una característica de malignidad, ¿no? Ver su consistencia, si es una consistencia blanda o es ya una consistencia pétrea, ¿no? Esta consistencia pétrea ya nos indica una metástasis de algún órgano vecino. En el cuello generalmente hay que buscar lo que es la orofaringe y la laringe. Consistencia, la localización, ¿no? La localización y sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, si es que duele el ganglio al palparlo, al movilizarlo, o no produce dolor, ¿no? Bueno, y la localización, ¿no? Hay varios grupos ganglionares que se los debes revisar en un orden respectivo: submentoniano, submaxilar, cervical anterior, cervical posterior, profundo, supraclavicular, ¿no? Preauricular, retroauricular, occipital. Bueno, y luego vemos que en el cuello hay una glándula endocrina muy importante, que es la glándula tiroides, con sus 2 lóbulos y su istmo, ¿no? Generalmente esta glándula no es palpable ni visible, ¿no? Y para su exploración física se utiliza sobre todo lo que es la palpación. Generalmente que hay una exploración de frente al paciente, pero luego posteriormente también hay que explorarlo a espaldas del paciente, ¿no? Palpando la región tiroidea, ¿no? Para ayudarse en la palpación se puede pedir al paciente que degluta un poco de saliva y así poder palpar los lóbulos, si es que estos están aumentados o no de tamaño, ¿no? El tamaño de esta glándula tiroides puede estar aumentado, ¿no? Puede ser un aumento difuso de la glándula, es decir, toda la glándula en general, todo el tamaño general de la glándula va a estar aumentado de tamaño. Por ejemplo, en las tiroiditis, en los bocios, ¿no? Es un aumento de tamaño difuso, ¿no? Pero muchas veces el aumento de tamaño puede estar solamente en un sector, ¿no? Formando lo que es el famoso nódulo tiroideo, ¿no? Y en los nódulos tiroideos es importante descartar un cáncer de tiroides. La consistencia de la glándula tiroides, si es una glándula, si es que es palpable, si es blanda o ya tiene consistencia pétrea, ¿no?
si se mueve o no se mueve esta glándula con la deglución, ¿no? Y muchas veces en glándulas de gran tamaño afectadas por un bocio, ¿no? se pueden auscultar soplos y hasta un trill, ¿no? por medio de la auscultación. ¿Por qué? Porque al ser una glándula de mayor tamaño va a tener una mayor irrigación. Bueno, a continuación vamos a ejemplificar rápidamente los acápites más importantes en la semiología de cabeza y cuello. Bueno, para culminar vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la parte de exploración física en este maniquí para recordar los acápites más importantes, ¿no? Recordemos que la medición del perímetro cefálico, ¿no? Lo normal es que tenga una medición de 56 centímetros más menos 2 en el adulto, ¿no? Recordemos también que trazando una línea desde el canto externo hacia la región occipital, ¿no? podemos observar la implantación normal de los pabellones auriculares, donde la parte superior tiene que quedar por encima de esa línea, ¿no? Recordemos los puntos de los senos maxilares frontales, de los senos paranasales frontales, maxilares, etmoidales y esfenoidales, ¿no? A nivel ocular, ¿no? Los reflejos fotomotor, ¿no? El consensual y el de acomodación. Ver la simetría de lo que es la pirámide nasal. Luego también vemos la parte auditiva por medio del otoscopio. Recordemos que para esto es importante jalar hacia arriba y atrás el pabellón, ¿no? para poder introducir el otoscopio en el conducto auditivo externo y poder visualizar la membrana timpánica, ¿no? Recordar que mediante un bajalenguas se puede explorar mejor lo que es la cavidad bucal y la orofaringe, teniendo en cuenta las paredes que los forman, ¿no? Y en la parte del cuello ver siempre lo que es la simetría de este cuello, donde no haya ni abultamientos ni contracciones, ¿no? Recordar que para explorar lo que es la glándula tiroides lo hacemos generalmente en primer lugar de frente al paciente con los dedos pulgares, ¿no? En primer lugar exploramos solo un lóbulo de esta glándula tiroides, ¿no? Posteriormente comparamos los dos lóbulos, ¿no? Para ayudarnos podemos pedir al paciente que degluta un poco, ¿no? Y luego nos venimos a la parte posterior, a las espaldas del paciente, y exploramos ya con los dedos índices y medio lo que es la glándula tiroides. Recordemos que también por aquí pasan a cada lado de la laringe lo que es la arteria carótida, ¿no? Y de igual manera en este trayecto se encuentran las venas yugulares, que para su exploración hay que poner al paciente semisentado en 45 grados y buscar este ángulo, el ángulo de Lewis, ¿no? Entonces, de esa manera rápida podemos ver algunas partes de la exploración física. Recordemos también que a nivel del cuello están los ganglios cervicales, ¿no? que se palpan de la siguiente manera. En primer lugar, los ganglios de la región preauricular, luego nos vamos a la región posauricular, luego a la región occipital, ¿no? Luego nos vamos a la región de los ganglios submentonianos, submaxilares, cervicales anteriores, cervicales posteriores, cervicales profundos y en la región supraclavicular. Esa vendría a ser la forma de explorar las regiones ganglionares presentes en la región del cuello. Bueno, espero que este pequeño resumen les haya servido para su repaso.